¿Pueden visualizar la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase. Compañeros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a conocer otras divisiones que existen dentro de las obligaciones atendiendo al objeto. Ya habíamos visto parte de las mismas. Entonces el día de hoy vamos a platicar sobre el resto de la clasificación. Habíamos visto que la división se deriva precisamente de la conceptualización de lo que es prestación. Prestación, la actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer que puede asumir el deudor. Habíamos abordado las obligaciones positivas de dar, ¿verdad? Donde hay que entregar algo o hacer algo. Y luego tenemos las obligaciones negativas, que son las de no dar algo o no hacer algo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre las obligaciones positivas de hacer, compañeros. Ya abordamos lo que eran las obligaciones positivas de dar. Entonces, las obligaciones positivas de hacer son aquellas en las que la conducta que asume el deudor es de realizar una situación, de realizar una actividad determinada. Se compromete a realizar una actividad determinada, se obliga a realizar una actividad. Supongamos, contrato yo a una persona para que venga a pintar mi casa y le pago por eso. Entonces él se obliga a pintar la casa, a realizar esa actividad. Es una obligación positiva de hacer, porque tiene que actividad, no tiene que entregar ningún bien, no es como un préstamo, ¿verdad? Donde, para ponerles un ejemplo más concreto, donde yo tengo que entregar el dinero que me prestaron, ¿verdad? Lo tengo que devolver y lo tengo que devolver con cierta cantidad de más que corresponde a los intereses. ¿Qué diferencias pueden existir, compañeros, entre las obligaciones positivas de dar y las obligaciones positivas de hacer? Es decir, en entregar algo o que la actividad se desarrolle. Fíjense que la principal diferencia que existe es que las obligaciones positivas de dar, es decir, donde se entrega algo, la actividad del deudor, ¿verdad? Lo que va a entregar el deudor en sí es fácilmente sustituible. Se puede en determinado momento sustituirse una cosa por otra. En cambio, en las positivas de hacer es más complicado, prácticamente es insustituible. Entonces, claro, hay ejemplos más radicales que otros, ¿verdad? Situaciones más radicales en donde la obligación pues no admite una sustitución. Un ejemplo es el hecho de que se contrata a alguien, o un famoso artista, para que realice una pintura, por ejemplo. O sea, yo voy a gastar mucho dinero y quiero que venga un pintor. Bueno, vamos a platicar de personas que tal vez
ya no están con nosotros, pero su fama ha trascendido el tiempo. Por ejemplo, hablamos de Picasso. Bueno, que necesito que haga un mural aquí en mi casa o en la oficina, ¿verdad? Y le voy a pagar. Pero resulta que, pues, no va a venir. O resulta que se le dio otra actividad y no va a cumplir con la obligación. Entonces, ahí es un poco más difícil, es bastante más difícil sustituir a alguien que realice esa actividad. Pues porque por la inmensa fama que tiene Picasso o la calidad tan grande. O por ejemplo, necesito un mural que lo llevara a cabo el maestro Efraín Recinos, ¿verdad? Pero resulta que no puede, entonces sustituirlo resulta sumamente complicado. Es casi insustituible, es insustituible. Entonces, esa diferencia es la que se encuentra precisamente entre las diferencias positivas de dar y las positivas de hacer, ¿verdad? Porque pareciera que son muy, muy similares y pues son similares en el hecho de que una pues es de hacer algo y la otra de entregar algo, ¿verdad? Pero si hay algún problema, si hay en relación a que la sustitución es muy factible en una, pero en otra es muy complicada. Entonces, esa sería una de las principales, si no es que la principal diferencia que existe entre las obligaciones positivas de dar y las obligaciones positivas de hacer. Ahora, platiquemos, compañeros, de las obligaciones negativas. Como comentamos al inicio, las obligaciones negativas también se derivan de la conceptualización de prestación, ¿verdad? De esa conducta que asume el deudor al vincularse a una obligación. Es decir, puede dar o hacer, o puede no dar o no hacer. Entonces, las obligaciones negativas son sobre la negatividad en sí, ¿verdad? De no dar o entregar algo o no hacer. Entonces yo les trasladaba aquí un ejemplo en relación al hecho de que alguien que instala un almacén, pero luego lo vende, ¿verdad? Pero dentro de las obligaciones que se suscitan después de la venta, es que no se ponga un almacén igual dentro de cierta cantidad de kilómetros a la redonda para no afectar, durante cierto tiempo, para no afectar al almacén. Entonces ahí me estoy comprometiendo a no hacer algo, a no realizar una determinada actividad. Probablemente pueda ser otro ejemplo el hecho de que, como el que yo les había puesto al principio, de la pintura de la casa, el hecho de que, bueno, contrató a una persona y le digo, bueno, mire, pínteme toda la casa a excepción del cuarto principal. Ese por favor no lo pinte. Entonces ahí, pues obviamente hay una obligación en la cual él va a tener que pintar, pero también hay una obligación de hacer, ¿verdad? Pero hay una obligación también de no hacer. Él no puede pintar el cuarto principal. Entonces hay una negatividad ahí, hay una conducta que él debe asumir y es la de no realizar determinada actividad. Entonces, no realizo la actividad correspondiente porque me obligué a no realizarla. Entonces, esas son las obligaciones negativas.
Otra pudiera ser las obligaciones negativas de no dar. Voy a constituir una obligación en la cual tengo que pagar, damos un préstamo, pero durante cierto tiempo dentro de la contratación se constituye la obligación de que en 3 meses, supónganse, no, aunque tenga el dinero, no me lo pueden dar, no me lo puedo entregar. Entonces ahí hay una obligación de no hacer. No puedo entregarle el dinero, perdón, de no dar. No puedo entregarle el dinero aunque lo tenga. Entonces, puede ser que en determinado momento eso se haga para que el acreedor pueda ganar más intereses o alguna situación como esa, ¿verdad? La cuestión es que el deudor la está aceptando. Entonces se compromete a no entregar ese dinero. Entonces es la parte negativa, ¿verdad? La parte negativa, eso es lo que incluye a las obligaciones negativas. El no dar y el no hacer. No entregar un bien o no efectuar una actividad determinada. Dentro de las obligaciones, cuando la clasificación es por el objeto, hay diversas situaciones que se presentan, ¿verdad? Porque también, aparte de las obligaciones que habíamos visto, las obligaciones positivas, las obligaciones negativas, positivas de dar y de hacer, y negativas de no dar y no hacer, se presentan otro tipo de situaciones como lo son las obligaciones generales y las obligaciones especiales. Esto es bien particular, compañeros, porque muchas veces puede generar problemas, ¿verdad? Entonces, alguien me preguntaba aquí cómo poner dentro de un contrato en el cual se compra un almacén, que el ejemplo que yo les ponía, esas obligaciones se constituyen dentro del contrato. Si yo voy a comprar un almacén, pero sé que no va a poder generar las ganancias que debería, porque el dueño va inmediatamente a poner otro, aprovechando el expertise que tiene, la experiencia que tiene en ese tipo de negocios, sí se hace constar. Entonces, dentro de la venta, por favor, se le prohíbe al vendedor poner un almacén dentro de cierta circunscripción geográfica. Eso puede hacerse. Entonces, de esa manera se evita. Claro que eso no es algo que se dé muy a menudo, pero sí existe, sí se puede dar. Algo más a menudo de las obligaciones de no hacer es como lo que les ponía. Mire, por favor, pínteme toda la casa menos el cuarto principal. Hay una obligación de no hacer. Entonces, a lo que me refiero, la idea principal es no efectuar una actividad determinada. Esa es la obligación de no hacer. Pero como les decía, dentro de la división, la clasificación que existe de las obligaciones, dependiendo del objeto, también hay otro tipo de obligaciones. Y estas, pues, tienen que establecerse porque de una manera un poco más determinada, porque lo que sucede es que muchas veces el cumplimiento de una obligación puede verse afectada por eso. Entonces, dentro de eso tenemos las obligaciones generales y las obligaciones especiales. Las obligaciones generales son aquellas donde no está identificada con claridad y precisión a lo que se obligan las partes, ¿verdad? Tiene que ser detallado. Resulta que en determinado momento había que entregar un vehículo.
¿verdad? Por efectuar determinada actividad, se le entregará un vehículo. Pero resulta que un vehículo puede ser cualquier cosa, entonces uno entiende, bueno, un vehículo es un carro, pero al momento de que me entregan el vehículo, me entregan una bicicleta o me entregan una de esas famosas patinetas con timón que están muy de moda en la actualidad, porque no estaba suficientemente detallada, era una obligación general. Fíjense que hace algún tiempo yo escuché, realmente eso no me consta, yo no vi el contrato, donde se estaban entregando ciertos bienes y hacían constar que de la venta de un vehículo determinado, era un vehículo de lujo, ¿no?, se lo tenían que entregar a una tercera persona que era un socio. Pero todo recayó sobre uno de los socios. Realmente era una cuestión, como les digo, esto lo pongo de ejemplo porque es una obligación general, pero yo lo escuché como una leyenda urbana, nunca tuve la oportunidad de ver el contrato, si realmente era verdad, pero creo que se adecua perfectamente para esta situación. Entonces, el carro era un carro muy lujoso, o sea, una marca lujosa. Entonces, lo que se pedía era que se le entregara al otro socio o la persona que tenía que ver en esta situación, se le entregara el valor de la venta, ¿verdad? O sea, lo que se generó por la venta se le iba a entregar, pero nunca se detalló el objeto. O sea, nunca se detalló, bueno, se tiene que vender en tanto, ¿verdad? O se tiene que vender de tanto a tanto, por ejemplo, de 100,000 a 150,000, ¿verdad? Teniendo en consideración el modelo, no, eso no se hizo. Entonces, al parecer había una disputa ahí entre estas personas y la persona a quien le confiaron la administración y la ejecución de ese contrato, vino y vendió el carro y le dio 100 quetzales. Pero como el contrato no decía nada, solo decía la venta y lo que resulte de la venta se le entregará a la persona fulana de tal. Y no se detallaba exactamente. Y le dieron 100 quetzales por un bien que tenía un valor altísimo. Entonces, considerando esta situación, siempre es conveniente detallar y ser precisos, ¿verdad?, en las prestaciones que se generan de una obligación, porque puede suscitarse una situación como la que les estoy comentando, ¿verdad?, donde las ganancias no se delimitaron, teniendo en consideración el modelo y otras circunstancias, ¿verdad?, la marca. Entonces eso no se hizo. Y lo que provocó fue que en determinado momento se entregara muy poco en relación a lo que se pensaba que se iba a entregar. Entonces, eso es una obligación general, cuando no está debidamente delimitada, no hay claridad en ese sentido, no hay precisión en la delimitación del bien. Y específica, la obligación específica o especial es cuando se establece concretamente qué tipo de vehículo es el que se va, perdón, no el vehículo, sino por el ejemplo que les ponía, el objeto de la obligación se detalla a cabalidad. Entonces, yo le tengo que entregar un bien, un vehículo a fulano de tal, ¿verdad? Esa es parte de la obligación. Pero se establece, bueno, se le entregará un vehículo Toyota o un vehículo Mercedes-Benz o incluso un vehículo BMW, el color es tal, el modelo es tal,
la cilindrada es tanto, la identificación del motor, del chasis. Entonces, eso ya es una obligación específica o especial. Porque ahí se puede establecer concretamente, detalladamente, cómo o en qué consiste el bien. Entonces, eso es algo que debe de desarrollarse, compañeros, en este tipo de obligaciones. Esta es una clasificación que se deriva precisamente del objeto, porque el objeto, al no estar detallado o descrito con precisión, puede generar problemas. Y de ahí, de eso, se generan precisamente esta división. Obligaciones generales, cuando no está detallado con mucha claridad el objeto de la obligación, y las obligaciones específicas cuando sí se detalla de manera específica cómo es el objeto de la obligación. Entonces, como vemos, esto de alguna manera, pues no de alguna manera, eso afecta muchas veces en el cumplimiento de la obligación. Veamos ahora las obligaciones alternativas o disyuntivas. Las alternativas o disyuntivas son aquellas, pero ahorita es la división en relación al objeto. Son aquellas en las cuales hay una separación, ¿verdad? Porque hay varias prestaciones. Entonces, se establece una de ellas. Entonces, no se establecen todas. Por ejemplo, en los derechos hereditarios, en las sucesiones, que es el ejemplo que yo les pongo aquí. A fulano de tal le voy a legar, que es cuando se da un bien de la masa hereditaria, le voy a legar ya sea mi casa, ¿verdad? O una granja. Entonces ahí tenemos la palabra o, la letra O. Eso provoca una separación, porque no es que le esté dando mi granja y mi casa, no. O se le da la granja o se le da la casa. Pero no es todo. O se le da dinero, como les pongo yo aquí en el ejemplo. Entonces, es una separación, ¿verdad? Tiende a separar porque no unifica las prestaciones, sino las separa, o es una o es otra. Veamos el artículo 1334, por favor, compañeros de nuestro Código Civil. Artículo 1334. Dice el artículo 1334. Obligaciones alternativas. El obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Ya no puede decirle, bueno, mire, usted va a trabajar una parte y va a trabajar otra, usted se va a quedar con una parte y se va a quedar con la otra parte. No, o es una o es otra. Entonces, esta situación en la cual hay una elección porque o es una o es otra, entonces esto deberá en determinado momento desarrollarse así, ¿verdad? No hay una unión como tal. Ahora, ¿qué diferencia puede existir entre las obligaciones alternativas y las obligaciones generales o genéricas que habíamos abordado? Entonces, lo común que pueden tener estas obligaciones, compañeros, es que la prestación en sí no se encuentra determinada, concretamente es indeterminada, ¿verdad? Entonces,
porque en las generales no se detalla precisamente. Y en las alternativas, pues hay una elección, ¿verdad? Que hay que revisar, o se le da esto o se le da lo otro. Entonces, en ese sentido, es una parte en común lo que acabamos de comentar, el hecho de que es indeterminada la prestación. Pero la diferencia que existe es que las prestaciones o con lo que se va a pagar el objeto en sí es diferente, ¿verdad? En las obligaciones alternativas. En las obligaciones generales no, es del mismo género. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo, bueno, me van a pagar, pero yo puse un vehículo, me dan una bicicleta, ¿eh? Tal vez yo esperaba un carro, si es que no está debidamente establecido, pero al fin y al cabo me dieron un vehículo, o me dieron una moto, o tal vez yo quería, bueno, es una moto lo que me van a entregar, y yo estaba esperando que me entregaran una moto Harley Davidson, y me entregan una moto muy sencilla, una motoneta. Entonces, lo que vemos ahí es que en las obligaciones generales o genéricas, lo que se entrega, el objeto, ¿verdad? La prestación en sí es de la misma naturaleza. O sea, me dieron un vehículo, no era el que yo esperaba, pero es un vehículo. En cambio, en las obligaciones alternativas que hablamos hace un momento, donde son también indeterminadas, es indeterminada la prestación, ahí no. Ahí sí pueden ser de distinta naturaleza. Puede ser que sea una granja la que me den, puede ser que sea una casa, puede ser que sea dinero. Entonces, el punto en común es que no se tiene certeza todavía de lo que se va a entregar, ¿verdad? ¿Cómo se va con qué bien se va a cumplir la obligación? Eso es concretamente, no tenemos certeza con qué bien se va a cumplir la obligación. Pero en las obligaciones generales o genéricas, el bien tiene que ser, el que se le entregue, todos tienen que ser de la misma naturaleza. Y en el siguiente, en las alternativas, ahí no, ahí pueden ser de diversa naturaleza. Todo esto, como les digo, se deriva del objeto, ¿verdad? Si tenemos que entregar un objeto, o qué es lo que pasa derivado de eso. Aquí no tiene que ver el hecho de que hayan muchos deudores, pocos deudores, muchos acreedores, un solo acreedor. No, aquí es en relación al objeto. Así lo detallamos perfectamente, así no se detalla, así hay varias situaciones, como por ejemplo las obligaciones alternativas, ¿verdad? Donde hay el objeto puede recaer, el objeto que se debe de cumplir, pueden ser varias las opciones. Yo les ponía el ejemplo que es uno de los ejemplos que puede darse con mayor frecuencia, el de un legado, ¿verdad? Esto es en el caso de las sucesiones, ¿verdad? El derecho hereditario. Entonces aquí, cuando se lega es que se va a entregar un bien de toda la masa hereditaria, solo es un bien. Entonces resulta que a mí me van a entregar, dicen, bueno, le vamos a legar una casa o una granja o dinero. Al incluir la literal o, entonces ya vemos que hay una diferencia en el sentido de que no hay unificación, no se unifica. Es decir, a usted no le va a quedar la casa, la granja y el dinero, no, le va a quedar la casa o la granja o el dinero. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, hay una como separación.
Esa idea se transmite. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Por eso les pongo el ejemplo del legado, que eso es un poco más, un poquito más claro. Lo que sucede es que muchas de estas obligaciones, de estas clasificaciones, tienen que ver, como tienen que ver con el objeto, son muy similares, ¿verdad? Fíjense que ahorita abordamos a continuación las obligaciones facultativas, ¿verdad? Donde hay solo una prestación, pero el deudor en determinado momento puede sustituir esa prestación. Puede ser que en determinado momento se vaya a entregar un determinado bien, pero ya no se va a entregar ese bien, sino se va a entregar otro, ¿verdad? Se va a entregar otro bien. Está esa facultad. Antes de ponernos el ejemplo correspondiente, veamos lo que dice el artículo 1341. A ver, ¿quién me apoya con la lectura del artículo 1341? Por favor, compañeros. Yo, licenciado. Gracias, compañera. Artículo 1341. Obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. Muchas gracias, compañera. Entonces, fíjense que precisamente esta parte donde se establece que en el artículo 1341, en la última parte, donde dice, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. Ahí está la esencia de lo que es esta obligación. Da la facultad, ¿verdad? El ejemplo que yo les ponía. Se le va a entregar a... Yo les ponía el ejemplo aquí en la diapositiva de que a Juan yo le voy a legar de mi masa hereditaria 550,000 quetzales, ¿verdad? Y eso en determinado momento él deberá entregarlo, porque así lo dispuse yo dentro de mi acto de última voluntad. Deberá entregarlo a otra persona. Pero resulta que él dice, bueno, no voy a entregar el dinero, sino voy a entregar un bien inmueble. Entonces él tiene esa facultad. O pongamos otro ejemplo. Yo le presto, o bueno, pongámoslo de esta otra manera. Un acreedor viene y me presta a mí 50,000 quetzales. Por favor, me los paga en tal y tal tiempo, ¿verdad? Plazo, y el interés es este. Entonces, en determinado momento, ya la cantidad de dinero más los intereses, supongamos que me dé unos 60,000 quetzales. Pero en ese momento yo no tengo el dinero. Entonces voy y le digo, mire, ¿usted aceptaría que yo le pague con un vehículo? Mire, el carro tiene tal valor en el mercado, es de tal marca, es tal modelo. Y si lo acepta, no hay ningún problema. De ahí tuve yo la facultad. O puede ser que en el mismo contrato se ponga, se consigne, se le da la facultad al deudor para que en determinado momento pueda pagar por un bien equivalente a la cantidad de dinero que se le está entregando. O pongamos otro ejemplo, ya no nos quedemos en las sucesiones como lo habíamos consignado al inicio, o en los préstamos.
Resulta que yo como notario estoy trabajando, facciono o hago algún trabajo o como abogado, y el pago que me dan probablemente no sea el de honorarios en efectivo. Si que mire, le vamos a dar un bien, X, cualquier bien. Entonces lo acepto. Entonces la persona que está obligada, en lugar de pagar con lo que se había constituido en un inicio, bueno, mire, me va a pagar tanto, ofrece y mire, le voy a pagar con otro bien distinto a lo que habíamos constituido en un inicio. Entonces, es precisamente la esencia, por eso lo volví a leer otra vez, del artículo 1341. Da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. Es la facultad que él tiene, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces vemos cómo también esto se deriva precisamente del objeto, el objeto de esa realidad material de la obligación. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Y tenemos las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas en las cuales puede cumplirse por partes, ¿verdad? Generalmente, cuando hay que dar algo, pues bueno, se puede dividir, ¿verdad? Un televisor, por ejemplo, que es el ejemplo que yo les pongo aquí. Ahora que la tecnología ha avanzado tanto y que los televisores pues pueden ser vinculados al internet y todo, pues bueno, estoy yo con esa intención de ir a comprar una televisión así, una televisión inteligente. Y entonces me dice, mire, el precio es 3,000 quetzales, 10 pagos, precio contado. Entonces ahí dividimos, ¿verdad? Esa obligación que yo tengo de entregar ese dinero está dividida, se puede dividir, ¿verdad? Entonces 3,000 quetzales a 10 pagos de 300, ¿está bien? Entonces a eso es a lo que se refiere precisamente el hecho de que la obligación pueda ser divisible. Ya en algún momento nosotros platicamos en la anterior clase del saneamiento y el hecho de que, por ejemplo, los animales, ¿verdad? Lo complicado que puede ser que los animales también suelen ser objeto del comercio del ser humano. Entonces, por eso les menciono esto, porque en determinado momento también hay objetos indivisibles, ¿verdad? Donde no se pueden dividir, porque eso menoscaba realmente el valor del bien. Entonces, un ejemplo es un semoviente, ¿verdad? No se puede dividir. El valor probablemente, pero en sí el bien no se puede dividir. Puede ser que pues, si se divide, se muere. Entonces, o como el ejemplo que yo les trasladaba aquí, un caballo de carreras, por ejemplo. Un caballo de carrera, pues tiene un valor altísimo, ¿verdad? Pero si lo dividimos, se muere, entonces ahí se disminuye, o sea, se menoscaba el valor y se menoscaba el bien en sí. Entonces, en este caso, pues probablemente el valor que tenga puede ser objeto de división, pero derivado del objeto, vemos que hay obligaciones que pueden dividirse y obligaciones que no pueden dividirse, compañeros. Entonces tenemos las obligaciones divisibles, las obligaciones indivisibles, las obligaciones facultativas, las obligaciones alternativas, las obligaciones genéricas y las obligaciones específicas. Todas estas, aparte, y las obligaciones negativas, todas tienen en común denominador
el objeto. Se deriva esta clasificación del objeto. Entonces, atendiendo al objeto en sí, surge esta clasificación. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. En las obligaciones facultativas, ¿el objeto tiene que ser por el mismo precio, licenciado? Facultativas, sí tendría que ser de similar valor, para que no sea completamente desequilibrado, ¿verdad? Tiene que tener un valor similar. Si no, no se puede cumplir con la obligación, ¿verdad? Porque, supóngase, yo debo 50,000 al banco, pero bueno, mire, le voy a entregar un vehículo, como les decía, de esas patinetas que tienen timón, que están muy de moda. Eso no tiene un valor de 50,000 quetzales. Bueno, aunque ahora hay algunas que traen motor, entonces tal vez yo pudiera estar equivocado, pero tiene que ser un valor similar para que pueda cumplir con la obligación. Es decir, si la obligación se había constituido, se iba a cumplir con determinado objeto, tiene que ser un bien que sea de similar valor para que se pueda cumplir con la obligación. No sé si respondo su pregunta, compañera. Sí, licenciado. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Fíjense que esta es la clase previa a los exámenes. Ustedes comienzan exámenes el día lunes, me parece. Entonces, hasta, no sé si es el lunes o es el 17, me parece, que comienzan ustedes. 17. Billy, que será el lunes. Sí, es el 17. Es el lunes, ¿verdad? Sí. Entonces, el examen conmigo es el 27. Entonces, miren, compañeros, hasta lo que vimos el día de hoy, va a entrar en el examen. Entonces, yo les voy a entregar un laboratorio, lo voy a hacer llegar más tarde el día de hoy o en el transcurso de mañana temprano. Va a llegar se va a subir a Classroom y se va a subir y se van a enviar también por los grupos de WhatsApp. Con las diapositivas, ustedes pueden apoyarse para poderlo contestar, también con las clases que se han subido, compañeros, y para que ustedes puedan preparar de mejor manera el examen para este segundo parcial. Entonces, hasta aquí dejaría yo la clase el día de hoy, compañeros. Y pues siempre estamos en comunicación, compañeros. Que pasen una feliz noche, compañeros. Dios me los bendiga. Que descansen. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, compañero. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañera.